Mantente al tanto hasta el final. Te prometo que vale la pena. Suscríbete ahora y activa la campanita para más historias inolvidables. Imagina la escena. La gala benéfica más lujosa de todo Madrid. Un exitoso empresario, seguro de que ha engañado a su esposa a la perfección. Una mujer que, sin que él lo sepa, lo descubrió todo hace 6 meses. Y esta noche no ha venido solo a bailar. Lo que sucedió en ese escenario fue tan devastador, tan perfectamente calculado, que se convirtió en una leyenda en la alta sociedad madrileña. Esta es la historia real de cómo una mujer transformó su mayor humillación en la venganza más elegante que jamás hayas visto. Prepárate, porque cuando Elena Sierra decidió revelar la verdad, nadie salió ileso. Diego Mendoza se ajustó el lazo de mariposa por tercera vez frente al espejo de su despacho. El reflejo era el de un hombre de 50 años en la cima de su éxito. Cabello gris impecablemente peinado, un traje italiano impecable y una sonrisa que había ganado docenas de contratos millonarios. Pero hoy, algo diferente brillaba en sus ojos marrones. Una ansiedad que rara vez se permitía mostrar. La gala de la Fundación Esperanza era el evento social más importante del año en Madrid. Empresarios, políticos, famosos y la alta sociedad se reunían en el lujoso Hotel Ritz, que había abierto una sucursal especialmente para ocasiones como esta. Diego había patrocinado el evento durante los últimos 5 años, siempre acompañado por Elena, su esposa de 22 años. Pero este año sería diferente. Sus dedos tocaron suavemente la invitación dorada en la mesa de caoba. 2 invitaciones, de hecho. Una dirigida a señor Diego Mendoza y señora Elena Mendoza. La otra simplemente a señor Diego Mendoza y su acompañante. La segunda había llegado discretamente a través de su secretaria privada, con una nota manuscrita que decía: para que podamos oficializar nuestra unión ante la sociedad. Con amor, Lucía. Lucía Soler. El nombre resonó en su mente como una melodía seductora. A sus 32 años, era todo lo que Elena había dejado de ser. Vibrante, apasionada, llena de sueños y ambiciones. Directora de marketing de una de las empresas competidoras. Había entrado en su vida 6 meses antes, durante una conferencia de negocios en Barcelona. Lo que comenzó como una atracción profesional se convirtió rápidamente en algo mucho más peligroso y abrumador. ¿Crees que una aventura puede ser más emocionante que un matrimonio de 2 décadas? Comparte tu opinión en los comentarios. Ricardo recordó perfectamente ese primer encuentro. Lucía había cuestionado agresivamente sus estrategias durante una conferencia, obligándolo a defender sus puntos de vista con una pasión que no había sentido en años. Después del evento, ella se acercó para disculparse, pero en sus ojos verdes no vio arrepentimiento, sino desafío. Cenaron juntos esa noche, y Diego se dio cuenta de que no había hablado con alguien que realmente lo estimulara intelectualmente en décadas. Elena, por otro lado, se había acomodado en el papel de esposa de la alta sociedad. Sus días se resumían en almuerzos benéficos, sesiones de spa y supervisar la reforma de la finca en Segovia. Sus conversaciones giraban en torno a chismes sociales y quejas sobre los empleados. El amor que una vez sintieron se había convertido en una convivencia doméstica cordial, puntuada solo por discusiones sobre inversiones y compromisos sociales. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Lucía. Mi amor. Su voz tenía esa calidad aterciopelada que siempre le hacía olvidar dónde estaba.
¿Estás listo para nuestra gran noche? Lucía, tenemos que hablar de esto. Diego dudó, mirando la foto enmarcada en su mesa, donde Elena sonreía a su lado durante un viaje a Europa el año anterior. No estoy seguro de que sea el momento adecuado para... Diego. Ella lo interrumpió suavemente, pero con firmeza. Lo hablamos ayer, y la semana pasada, y el mes pasado. Dijiste que estabas cansado de vivir una mentira y que querías asumir públicamente nuestra relación. Tú fuiste quien sugirió que yo te acompañara a la gala. Era cierto. Durante un momento de pasión en su apartamento, después de una discusión particularmente dura con Elena sobre su constante ausencia de casa, Diego había declarado que estaba listo para dejar el matrimonio y comenzar una nueva vida. Lucía se había puesto radiante, hablando de cómo finalmente podrían ser felices juntos, sin tener que esconderse. Pero ahora, con la gala a solo 2 horas de distancia, la realidad llamaba a su puerta como una factura impagada. Elena no era solo su esposa, era su socia silenciosa, dueña del 40% de las acciones de la empresa. Sus abogados ya le habían dejado claro que un divorcio podría ser financieramente catastrófico. Además, Elena provenía de una de las familias más tradicionales de Madrid, la Sierra, cuya influencia política y social había abierto muchas puertas a sus negocios a lo largo de los años. ¿Vienes a recogerme a las 8? La voz de Lucía lo trajo de vuelta al presente. «Claro», respondió, su voz sonando más segura de lo que se sentía. «Usa el vestido azul que compramos en París. Estarás deslumbrante». Después de colgar, Diego se dirigió a la ventana de su oficina en el piso 22. La ciudad de Madrid se extendía frente a él. Un mar de luces que comenzaba a parpadear a medida que se acercaba la noche. En algún lugar, Elena se estaba arreglando en su suite, donde había pasado la tarde en uno de los spas más caros de la ciudad. Ella había mencionado durante el desayuno que usaría el vestido valentino que habían comprado en Roma. Su mente voló a hace 3 horas, cuando Elena había llamado para confirmar si la recogería a las 7:30. Su voz sonaba extraña en el teléfono, más fría de lo habitual, pero él lo había atribuido al estrés de los preparativos. Elena siempre estaba nerviosa antes de los eventos sociales importantes, preocupada por causar la impresión correcta. Lo que ella no sabía, o al menos él esperaba que no supiera, era que durante los últimos 6 meses, Diego había construido una elaborada red de mentiras para mantener en secreto su relación con Lucía. Viajes de negocios inventados, reuniones falsas, incluso una oficina reservada donde podían encontrarse discretamente. Todo cuidadosamente planeado para que sus 2 vidas no se cruzaran. Hasta esta noche, Diego miró de nuevo las 2 invitaciones. Tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo la mentira, acompañar a Elena al baile como el esposo ejemplar que toda la sociedad madrileña conocía, y encontrarse en secreto con Lucía en otro momento. O podía finalmente tener el coraje de asumir sus verdaderos sentimientos, incluso si le costaba todo lo que había construido. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «No puedo esperar para bailar contigo delante de todos. Será nuestro primer baile como una pareja real». Luego, casi de inmediato, llegó un mensaje de Elena. «Cariño, cambié de opinión sobre el vestido. Voy a usar el dorado que dijiste que era tu favorito. Quiero estar perfecta para ti esta noche». Diego sintió un sudor frío recorrer su espalda. Elena nunca mostraba este tipo de atención a sus deseos sobre la ropa. De hecho,
rara vez le pedía su opinión sobre cualquier cosa relacionada con su apariencia. Algo era diferente, pero no podía identificar qué. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de su chofer, Carlos, que llamó discretamente a la puerta. «Señor Mendoza, el coche está listo. ¿A dónde vamos primero?». La pregunta resonó en la oficina como un ultimátum. Diego miró una última vez la foto de Elena, luego su teléfono, donde el mensaje de Lucía aún brillaba en la pantalla. Finalmente, sus ojos se posaron en una tercera foto que guardaba en un cajón con llave. Una foto de Lucía sonriendo durante un fin de semana que habían pasado juntos en Segovia, cuando Elena estaba visitando a su madre en Sevilla. «Carlos», dijo finalmente, su voz firme pero llena de consecuencias. «Primero vamos a buscar a la señora Soler, luego iremos a la gala». El chofer asintió y se marchó. Diego se quedó solo unos minutos más, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que podría no ser capaz de regresar. Pero por primera vez en meses, se sintió verdaderamente vivo. No tenía idea de que Elena había descubierto a Lucía hacía 3 semanas, gracias a un investigador privado contratado para confirmar sus sospechas. Tampoco sabía que su esposa había pasado los últimos días planificando meticulosamente su propia estrategia para la noche de la gala. Y ciertamente no imaginaba que, en ese mismo momento, Elena estaba en su propio coche, siguiendo una ruta cuidadosamente calculada que aseguraría que llegara a la gala unos minutos después que él y su acompañante. El juego había comenzado, y todos los jugadores se estaban posicionando en el tablero. El salón principal del Hotel Ritz nunca había lucido tan deslumbrante. Arañas de cristal austriaco colgaban del techo, proyectando reflejos dorados sobre las mesas cubiertas con manteles de seda francesa. Más de 300 invitados circulaban por el lugar. Había un desfile de impecables smokines y vestidos de alta costura, mientras una orquesta de cámara tocaba valses clásicos. Diego se ajustó la manga de la camisa por 10ª vez en 5 minutos. A su lado, Lucía irradiaba elegancia en un vestido azul petróleo que abrazaba sus curvas de manera sublime, con un escote discreto, pero lo suficientemente atrevido para atraer miradas de admiración. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sofisticado, resaltando el collar de diamantes que él le había regalado el mes anterior. «Estás nervioso», observó ella, tocando suavemente su brazo. «Relájate, amor. Esta es nuestra noche». Diego forzó una sonrisa. Desde que habían llegado, hacía 20 minutos, no podía deshacerse de la sensación de que lo observaban con más atención de lo habitual. Varios conocidos se habían acercado a saludarlos, y aunque mantenían su cordialidad habitual, Diego percibía un brillo especulativo en sus ojos. La ausencia de Elena se estaba notando. «¡Señor Mendoza!». La voz estridente de Marta Sierra, una de las organizadoras del evento y prima lejana de Elena, cortó el aire. Se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué sorpresa verlo aquí con una compañera tan joven y encantadora». «Marta», respondió Diego con diplomacia practicada, «me gustaría que conocieras a Lucía Soler, directora de marketing de Soler y Asociados. Lucía, esta es Marta Sierra, uno de los pilares de nuestra sociedad benéfica. Es un placer conocerla, señora Sierra». Lucía extendió la mano con gracia, pero Diego notó la tensión casi imperceptible en su voz. «El placer es mío, querida». Marta le estrechó la mano, sus ojos examinando a Lucía de pies a cabeza. «¿Y Elena? ¿No vendrá esta noche? Qué lástima. Le encanta este evento. De hecho, fue ella quien sugirió el tema de este año. Elena está indispuesta».
Diego mintió con facilidad, una habilidad que había perfeccionado en los últimos meses. Un resfriado terrible. Insistió en que yo viniera de todos modos, ya que somos los principales patrocinadores. «Ay, qué lástima», murmuró Marta, pero su tono sugería cualquier cosa menos lástima. «Bueno, espero que se recupere pronto. Le daremos tus noticias, por supuesto». Después de que Marta se alejara, Lucía se volvió hacia Diego con una expresión preocupada. «Ella lo sabe», dijo en voz baja, la forma en que me miró. «Diego, tengo la impresión de que todos aquí lo saben». «Estás imaginando cosas», respondió él, pero su propia confianza estaba tambaleándose. «Vamos a bailar. Esto te ayudará a relajarte». La pista de baile estaba moderadamente llena, parejas girando en un elegante vals. Diego llevó a Lucía al centro y ella se entregó a la música con una gracia natural que hizo que varias parejas se detuvieran a admirarlos. Por un momento, Diego se permitió olvidar sus preocupaciones y simplemente disfrutar de la sensación de tener a Lucía en sus brazos públicamente. Fue entonces cuando la vio. Elena estaba parada en la entrada principal del salón, hablando con el maître. Llevaba un vestido dorado que Diego no reconoció, no el Valentino que había mencionado, sino algo nuevo, más atrevido, que realzaba su figura de 48 años. Su cabello rubio estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y lucía las joyas de la familia. La tiara de diamantes que perteneció a las mujeres Sierra hace 3 generaciones. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue su postura. Elena no parecía la esposa traicionada y humillada que él había imaginado. Por el contrario, irradiaba una seguridad casi real, como si fuera la verdadera anfitriona del evento. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, sintiéndolo tensarse durante el baile. «Nada», murmuró, tratando de mantener a Elena en su campo de visión, sin ser obvio. «Sigue bailando». Elena terminó su conversación con el maître y comenzó a caminar por el salón. No estaba sola. Un hombre alto con cabello canoso y un esmoquín impecable la acompañaba. Diego lo reconoció al instante. El abogado Alejandro Montejo, uno de los abogados más respetados de la ciudad, y casualmente, especialista en derecho mercantil. El estómago de Diego se contrajo. ¿Por qué Elena estaría acompañada por Montejo? ¿Y por qué se veía tan triunfante? La música llegó a su fin, y Diego llevó a Lucía fuera de la pista. Necesitaba aire fresco para pensar con claridad. Pero antes de que pudieran ir a la terraza, Elena apareció ante ellos como una aparición dorada. «Diego, querido», su voz era suave, melodiosa, casi alegre. «Qué sorpresa encontrarte aquí». La vergüenza que Diego sintió fue como un puñetazo en el estómago. Allí estaba su esposa, elegante y sonriente, mientras él estaba acompañado por su amante frente a 300 personas de la alta sociedad madrileña. «Elena», balbuceó. «Dijiste que estabas enferma». «Oh, sí», se rió, un sonido cristalino que atrajo la atención de varias personas cercanas. «Afortunadamente, me recuperé a tiempo. No podía perderme la gala, especialmente no esta noche». Se volvió hacia Lucía con una sonrisa radiante. «Y tú debes ser Lucía Soler. He oído mucho sobre ti». Lucía se puso visiblemente pálida. «Señora Mendoza, por favor, llámame Elena». La interrumpió amablemente. «Después de todo, prácticamente somos íntimas, ¿no? Diego me cuenta todo sobre vuestras reuniones de trabajo». El doble sentido era inconfundible, pero dicho con tanta elegancia que nadie más que los 3 podría haberlo notado. Diego sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Elena, ¿podemos hablar en privado?», susurró con urgencia. «Más tarde, querido. Ahora no sería apropiado dejar a nuestra invitada». Se volvió de nuevo hacia Lucía.
Estás preciosa, querida. Este vestido es una pieza única, ¿no? Reconozco el trabajo de Madame Dubois. Diego tiene un gusto impecable para los regalos. Lucía inconscientemente tocó el collar de diamantes alrededor de su cuello, y Diego se dio cuenta con horror de que Elena había notado el gesto. «Ah, ¿y este collar?», continuó Elena, su voz aún dulce como la miel. «Es absolutamente deslumbrante. Debió costar una fortuna». Diego siempre ha sido generoso con sus colaboradoras especiales. En ese momento, el abogado Montejo se acercó al grupo. «Elena, querida, perdona la interrupción», ofreció una sonrisa cordial a Diego y Lucía. «Diego, un placer verte, y tú debes ser la señora Soler, de quien hemos oído tanto». «¿Hemos oído?», repitió Diego, su voz sonando extraña incluso para sí mismo. «Oh, sí», Montejo sonrió. «Elena me habló de las innovaciones que estás implementando en la empresa. Muy interesante, debo decir». Diego miró de Elena a Montejo, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Su esposa mantuvo una expresión serena, casi inocente, pero él conocía ese brillo en sus ojos. Era el mismo brillo que tenía cuando conseguía una oferta ventajosa en una subasta de arte. «Bueno», anunció Elena de repente, «creo que es hora de hacer lo que vinimos a hacer». «¿Qué vinisteis a hacer?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Elena sonrió. Y por primera vez esa noche, Diego vio un destello de la mujer con la que se había casado hace 22 años. Determinada, inteligente y completamente implacable cuando era necesario. «¿Por qué no lo descubrimos juntos? Vaya giro inesperado. ¿Qué crees que planea Elena? Déjanos tu teoría en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video». Elena le hizo una señal discreta al maître, quien se dirigió inmediatamente al escenario donde estaba la orquesta. El sonido de los instrumentos cesó gradualmente y todas las conversaciones en el salón disminuyeron su volumen. El maître golpeó suavemente una copa de cristal, llamando la atención de todos. «Señoras y señores», su voz resonó a través del sistema de sonido. «Tenemos el placer de invitar a la señora Elena Sierra Mendoza al escenario para unas palabras especiales». La sangre de Diego se congeló. Elena nunca daba discursos en eventos sociales. Siempre dejaba esa parte para él o para otros organizadores. «Disculpadme», dijo Elena, tocando suavemente el brazo de Diego. «El deber me llama». Caminó hacia el escenario con la gracia de una reina, dejando a Diego, Lucía y Montejo en un silencio lleno de tensión. A su alrededor, los invitados se posicionaron para tener una mejor vista del escenario. En el escenario, Elena ajustó suavemente el micrófono y sonrió a la audiencia. La luz de los focos hizo que su tiara de diamantes brillara como estrellas. «Buenas noches, amigos». Su voz sonó clara y segura. «Antes que nada, me gustaría agradeceros a todos por estar aquí hoy contribuyendo a una causa tan noble como la Fundación Esperanza». Un aplauso educado resonó en el salón. «Como muchos de ustedes saben», continuó Elena, «mi familia tiene una larga tradición de filantropía en esta ciudad, y esta noche me gustaría anunciar un nuevo capítulo en esta tradición». Diego sintió que sus piernas temblaban. Fuera lo que Elena estaba planeando, estaba seguro de que no sería bueno para él. «A partir de hoy», anunció Elena, su voz ganando fuerza, «asumiré personalmente la presidencia de la Fundación Esperanza, y para financiar nuestros nuevos proyectos, tendré el placer de hacer la mayor donación individual en la historia de la Fundación». Murmullos de admiración se extendieron por la audiencia. 50 millones de euros, declaró Elena, y el salón estalló en un aplauso entusiasta. Diego se sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. 50 millones de euros
era prácticamente la cantidad total que él y Elena tenían para inversiones personales. ¿Cómo podía ella tener acceso a esa cantidad sin su firma? ¿Y ahora?, continuó Elena, cuando los aplausos disminuyeron. Me gustaría invitar a una persona muy especial a que se una a mí en el escenario. Una persona que ha sido instrumental en ciertos cambios recientes en mi vida. Lucía Soler, ¿podrías subir aquí, por favor? Todo el salón se giró para mirar en la dirección donde estaban Diego y Lucía. Lucía estaba pálida como un fantasma, sus manos temblando visiblemente. «¡Vete!», susurró Diego con urgencia. «No tenemos otra opción». Con pasos vacilantes, Lucía caminó hacia el escenario, bajo las miradas curiosas de toda la élite madrileña. Diego se quedó donde estaba, sintiendo como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta. Elena extendió su mano para ayudar a Lucía a subir al escenario. Su sonrisa nunca vaciló. «Señoras y señores», anunció, «me gustaría que conocieran a Lucía Soler, una mujer extraordinaria que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». Diego cerró los ojos, preparándose para lo peor. A su lado, el abogado Montejo observaba la escena con interés profesional. «Lucía», continuó Elena, «me enseñó una lección muy valiosa sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Y por eso esta noche he decidido ser completamente honesta con todos ustedes sobre algunos cambios importantes en mi vida». El salón estaba en silencio absoluto, cada persona pendiente de cada palabra. «Después de 22 años de matrimonio», anunció Elena con una voz clara y firme, «me voy a divorciar de mi marido, Diego Mendoza». El impacto fue inmediato. Murmullos de shock resonaron en el salón, y varias personas se giraron para mirar directamente a Diego. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Pero Elena no había terminado. «Y también, esta noche», continuó, «me gustaría anunciar que, como parte del acuerdo de divorcio ya protocolado, asumiré el control total de Mendoza y Asociados, ya que tengo, a través de mi sociedad familiar, el 65% de las acciones de la empresa». El mundo de Diego se derrumbó por completo. 65%. Eso era imposible. Él tenía el 55%, Elena el 40%, y los empleados tenían el 50% a través de un programa de participación en las ganancias. «Como algunos de ustedes no saben», explicó Elena con calma, «en los últimos 6 meses he adquirido discretamente las acciones de los empleados, además de un paquete adicional que mi marido había, sin querer, colocado como garantía de algunos préstamos personales no declarados». Diego recordó con horror los préstamos que había hecho para mantener su apartamento en secreto y financiar sus costosos regalos para Lucía. Préstamos que había garantizado con las propias acciones de su empresa, pensando que podría recuperarlas rápidamente. «Pero no se preocupen», Elena sonrió radiantemente a la audiencia conmocionada. «La empresa continuará operando normalmente bajo una nueva administración. Y estoy segura de que todos entenderán que esta fue una decisión muy difícil, pero necesaria para mi bienestar emocional». Se volvió hacia Lucía, que estaba de pie a su lado como una estatua de mármol. «Y ahora, Lucía, me gustaría que dijeras unas palabras a nuestros invitados. Después de todo, jugaste un papel tan importante en esta revelación». El silencio en el salón era ensordecedor. 300 personas de la alta sociedad de Madrid parecían haber olvidado cómo respirar, con los ojos fijos en el drama que se desarrollaba en el escenario. Lucía estaba inmóvil, como si se hubiera transformado en una piedra, mientras Elena mantenía su sonrisa serena, esperando una respuesta. «Yo», comenzó Lucía. Su voz apenas salía de su garganta. El micrófono captó el frágil sonido y lo amplificó para todo el salón. No sé qué decir. «Queda». «Oh, querida»,
respondió Elena con una dulzura venenosa. Estoy segura de que encontrarás las palabras adecuadas. Después de todo, siempre has sido muy elocuente en tus mensajes privados. Diego sintió que la sangre se le helaba por completo. ¿Mensajes privados? Elena sabía sobre los mensajes. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, pero estaba rodeado de caras conocidas, que lo miraban con una mezcla de shock, curiosidad morbosa y un placer mal disimulado por la desgracia ajena. En el escenario, Elena abrió un pequeño bolso dorado y sacó un teléfono móvil. «Tal vez esto te ayude a recordar», dijo, moviendo la pantalla. «Déjame leer algunos de los mensajes más conmovedores que le enviaste a mi marido en los últimos meses». «Elena, no». La voz de Diego resonó en el salón, más fuerte de lo que pretendía. Todos los ojos se volvieron hacia él y sintió como si estuviera desnudo frente a esa multitud. «¡Ah, Diego!». Elena asintió alegremente en su dirección. «Me alegro de que aparecieras. ¿Por qué no subes aquí también? Después de todo, este es un momento familiar». Lo último que Diego quería era subir a ese escenario, pero la presión social era aplastante. Cientos de ojos lo miraban, esperando su próximo movimiento. Con pasos que parecían estar atrapados en el barro, caminó hacia el escenario. Cuando llegó al lado de Elena y Lucía, pudo ver de cerca la transformación completa de su esposa. La mujer que había conocido durante más de 2 décadas había desaparecido, reemplazada por alguien frío, calculador y absolutamente implacable. «Perfecto», murmuró Elena, antes de dirigirse de nuevo a la audiencia. «Ahora tenemos a todos los personajes principales reunidos para el final de nuestra pequeña obra». Volvió su atención al teléfono. «Veamos. Aquí hay un mensaje particularmente interesante enviado la semana pasada. Mi amor, no puedo esperar a deshacerme de esta farsa de matrimonio. Elena es solo un obstáculo entre nosotros y nuestra felicidad. Pronto seremos libres para vivir nuestro amor abiertamente». El salón estalló en murmullos. Diego cerró los ojos, deseando que la tierra se abriera y se lo tragara. «Y aquí», continuó Elena, «tenemos una respuesta igualmente conmovedora de la señora Soler. Diego, eres el hombre de mis sueños. No puedo soportar tener que esconderme más. Cuando finalmente nos libremos de esta mujer fría y calculadora, podremos ser realmente felices». Lucía soltó un suspiro audible. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, borrando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Mujer fría y calculadora», repitió Elena, saboreando cada palabra. Descripción interesante, considerando que esta mujer fría y calculadora fue la que construyó la mitad del imperio comercial que ustedes dos estaban tan ansiosos por disfrutar. El abogado Montejo, que había permanecido discretamente en el escenario, eligió este momento para manifestarse. «Señoras y señores», dijo, su voz profesional cortando la tensión. «Me disculpo por la interrupción, pero puede ser apropiado aclarar algunos aspectos legales de la situación». Elena asintió con gracia. «Por favor, abogado, creo que nuestros invitados estarían interesados en conocer los detalles técnicos». Montejo subió al escenario y se colocó junto al micrófono. «Como abogado de la señora Elena Sierra Mendoza, puedo confirmar que todos los procedimientos legales fueron debidamente protocolados esta tarde en el juzgado. La solicitud de divorcio incluye la división de bienes de acuerdo con el régimen de sociedad de gananciales, además de la disolución de la sociedad comercial». Hizo una pausa, permitiendo que la información fuera absorbida por la audiencia. «Además», continuó, «debido a ciertas irregularidades fiscales descubiertas en las cuentas personales del señor Mendoza, incluidos préstamos no declarados
y el uso indebido de recursos comerciales para fines personales. La agencia tributaria será notificada el lunes para una auditoría completa. El mundo de Diego colapsó por completo. Irregularidades fiscales, recursos comerciales. Había sido extremadamente cuidadoso para mantener sus actividades extramatrimoniales separadas de las finanzas de la empresa. O al menos, eso pensaba. Abogado Montejo, logró decir Diego, su voz saliendo como un trueno. ¿Puedo saber específicamente a qué irregularidades se refiere? Montejo sonrió fríamente. Por supuesto, señor Mendoza. Me refiero a los 200.000 euros transferidos de la cuenta comercial para financiar el apartamento en la calle Serrano, registrado a nombre de una empresa fantasma. También a los gastos no declarados con joyas, viajes y otros regalos comprados con tarjetas corporativas para fines claramente personales. Diego sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Cómo había descubierto Elena lo del apartamento? Él había sido meticuloso al esconder esa propiedad, usando una empresa offshore que había creado años atrás para otras inversiones. Además, continuó Montejo inexorablemente, existe el problema de los contratos fraudulentos con la empresa Soler y Asociados, donde se cobraron servicios de consultoría ficticios para justificar la transferencia de recursos a cuentas personales. Lucía se puso aún más pálida. ¿Qué contratos?, susurró. Oh, querida. Elena se dirigió a ella con falsa compasión. No lo sabías. Tu amado Diego creó contratos falsos entre tu empresa y la suya para justificar el pago de más de $500,000 de euros en los últimos 6 meses. Dinero que, casualmente, se usó para financiar el lujoso estilo de vida que ustedes dos disfrutaron. «¡Esto es una mentira!», explotó Diego, finalmente encontrando su voz. Esos contratos eran legítimos. Lucía proporcionó servicios de consultoría reales. «Oh, sí», Elena se rió, un sonido que heló la sangre de todos en la habitación. «Servicios de consultoría, ¿es así como lo llaman ahora?». Volvió al teléfono y comenzó a deslizar la pantalla. «¡Qué interesante! Aquí hay un mensaje tuyo, Diego. Mi amor, el contrato de consultoría de 50.000 ha sido aprobado. Ahora podemos hacer ese viaje a París que querías». ¿Y tu respuesta? «Lucía, eres perfecta. No puedo esperar para celebrarlo en nuestro apartamento especial». La vergüenza de Diego se convirtió en pánico. Si Elena había interceptado sus mensajes, lo sabía todo. Cada reunión, cada mentira, cada momento íntimo que había compartido con Lucía. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo lo descubriste?». Elena sonrió. Y por primera vez esa noche, su sonrisa pareció genuina. «Oh, Diego, ¿realmente crees que tu esposa, la incómoda y descuidada, era solo un disfraz? Supe que algo andaba mal durante meses. Tus constantes ausencias, tus mentiras cada vez más elaboradas, los gastos inexplicables». Caminó a su alrededor como un depredador rodeando a su presa. Entonces contraté a un investigador privado, y los descubrimientos que hizo fueron muy interesantes. No solo sobre tu relación con la señora Soler, sino también sobre tus interpretaciones creativas de la ley fiscal. Diego miró desesperadamente a Lucía, buscando algún tipo de apoyo o solidaridad. Pero ella estaba claramente en shock, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Elena», intentó una última estrategia. «Podemos resolver esto en privado. No hay necesidad de involucrar a todas estas personas». «¿Todas estas personas?». Elena miró alrededor de la habitación, como si solo ahora recordara a la audiencia. «Oh, pero Diego, estas personas son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros socios de negocios. Tienen derecho a saber qué clase de hombre eres realmente». El abogado Montejo se rió discretamente. «Señora Elena,
Tal vez sea apropiado mencionar el acuerdo de separación amistosa que le ofrecemos al señor Mendoza. Ah, sí, dijo Elena. Qué descuidada de mi parte. Diego, incluso después de todas estas revelaciones desagradables, todavía estoy dispuesta a ser generosa. Se volvió hacia él, su expresión casi maternal. Puedes quedarte con el 10% de la empresa, lo suficiente para una jubilación cómoda. También puedes quedarte con la casa de la playa en Valencia y el apartamento donde estabas, consultando con la señora Soler. ¿Y a cambio?, preguntó Diego, aunque ya sabía que la respuesta no sería de su agrado. A cambio, respondió Elena suavemente, firmarás una confesión completa sobre las irregularidades fiscales, asumiendo la responsabilidad total. También aceptarás no involucrarte nunca más en los negocios de la familia Sierra o intentar contactar con cualquier miembro de nuestra familia. ¿Y si me niego? La sonrisa de Elena se volvió glacial. Entonces, querido, pasarás los próximos 5 a 10 años explicando tus acciones creativas a la agencia tributaria y a la fiscalía. Y tú, Lucía, tendrás que explicar tu participación en los contratos fraudulentos. Lucía soltó un grito ahogado. No lo sabía, dijo con la voz quebrada. Juro que no sabía que los contratos eran falsos. Oh, querida. Elena se volvió hacia ella, con una compasión que parecía casi sincera. Te creo. Por eso te ofrezco una oportunidad para redimirte. ¿Qué oportunidad?, preguntó Lucía, aferrándose a cualquier esperanza. Puedes testificar sobre la participación de Diego en la creación de contratos fraudulentos. A cambio, tu empresa recibirá inmunidad total y podrás continuar tu carrera sin mayores problemas. ¡No!, explotó Diego. Lucía, no la escuches. Podemos luchar contra esto juntos. Lucía miró de Diego a Elena, luego a la multitud de caras que los observaban. Finalmente, sus ojos se posaron en el abogado Montejo. ¿Si testifico?, preguntó con vacilación. ¿Qué pasará con Diego? Eso dependerá de él, respondió Montejo diplomáticamente. Si acepta el acuerdo, las consecuencias se minimizarán. Si decide luchar, dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. Elena regresó al micrófono, dirigiéndose a la audiencia una vez más. Amigos, dijo, su voz volviendo a un tono alegre y seguro. Sé que esta noche trajo algunas revelaciones inesperadas, pero quiero que sepan que la vida continúa, y continúa de una manera muy positiva. Hizo una pausa, permitiendo que el suspense creciera. Me gustaría anunciar que a partir de la próxima semana, Mendoza y Asociados pasará a llamarse Sierra Holdings, volviendo a las raíces de su familia. Y estoy muy emocionada de trabajar con todos ustedes en la construcción de un futuro aún más próspero. Un aplauso vacilante comenzó a resonar en el salón. La élite madrileña estaba claramente dividida entre el shock y la admiración por la forma magistral en que Elena había orquestado toda la situación. Y ahora, anunció Elena, creo que a nuestros invitados especiales les gustaría retirarse para discutir los detalles de los acuerdos propuestos. Era una invitación educada, pero inequívoca. Diego miró por última vez a la multitud de caras conocidas, sabiendo que su vida tal como la conocía había terminado esa noche. Algunos lo miraban con lástima, otros con curiosidad, pero la mayoría simplemente parecía aliviada de no estar en su lugar. Vamos, le dijo a Lucía, ofreciéndole su brazo. Era lo menos que podía hacer después de arrastrarla a esa catástrofe. Cuando salieron del escenario, el abogado Montejo los siguió discretamente. Hay una sala privada reservada para nuestra conversación, informó. Sugiero que aprovechemos el resto de la noche para resolver todos los problemas pendientes. Mientras salían del salón principal, Diego escuchó a Elena tomar el micrófono. Y ahora,
Su voz resonó detrás de ellos. ¿Qué tal si volvemos a las celebraciones? La orquesta nos ofrecerá un vals especial, y espero que todos disfruten el resto de esta noche memorable. La música se reanudó, y gradualmente el murmullo de las conversaciones volvió al salón. La alta sociedad de Madrid había presenciado uno de los escándalos más espectaculares de su historia, y ahora podía disfrutar del placer de analizarlo en detalle durante los próximos meses. Mientras caminaba por los pasillos dorados del hotel, Diego se dio cuenta de que su vida había sido completamente destruida y reconstruida en el espacio de 30 minutos, y el arquitecto de su ruina estaba de vuelta en el escenario, bailando con gracia con los invitados, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Elena Sierra Mendoza había jugado el juego final y había ganado de manera absoluta. Mira esto, una venganza fría, calculada y muy lujosa. ¡Qué mujer! La sala privada del Hotel Ritz estaba decorada con el mismo lujo discreto que caracterizaba a todo el establecimiento. Sillones de cuero italiano rodeaban una mesa de caoba pulida, donde el abogado Montejo había organizado cuidadosamente una pila de documentos legales. Un servicio de café y whisky esperaba en una mesa auxiliar, aunque nadie mostraba apetito por nada. Diego estaba hundido en uno de los sillones, todavía tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. A su lado, Lucía lloraba en silencio. Su vestido azul petróleo, ahora manchado por las lágrimas que corrían por su maquillaje. El abogado Montejo organizó los papeles meticulosamente, consultando ocasionalmente su tableta. Bien, comenzó, su voz profesional cortando el pesado silencio. Sugiero que revisemos los términos del acuerdo propuesto antes de que se tome cualquier decisión. ¿Acuerdo?, explotó Diego, finalmente encontrando su voz. Esto no es un acuerdo, es un robo. Elena orquestó todo esto. Me tendió una trampa. Montejo lo miró con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con clientes en negación. Señor Mendoza, con el debido respeto, su esposa simplemente usó información que usted mismo proporcionó a través de sus acciones. Los contratos fraudulentos, los préstamos no declarados, el uso indebido de recursos corporativos, todo esto está documentado. Abrió una carpeta y extendió varias fotografías sobre la mesa. Diego reconoció al instante las imágenes. Él y Lucía entrando en el apartamento de la calle Serrano, cenando en restaurantes caros, comprando en boutiques de lujo. Su investigador privado fue muy meticuloso, continuó Montejo. 3 meses de vigilancia produjeron evidencia más que suficiente para respaldar todas las acusaciones. ¿3 meses? Lucía levantó la cabeza, su maquillaje borroso, dándole un aspecto fantasmal. ¿Ella lo sabía hace 3 meses? De hecho, Montejo consultó sus notas. Las primeras sospechas de la señora Elena surgieron hace unos 5 meses, cuando notó discrepancias en las cuentas de la empresa. La investigación formal comenzó hace 3 meses. Diego sintió una nueva oleada de náuseas. ¿5 meses? Pero eso significa, confirmó Montejo, que ella sabía de su relación prácticamente desde el principio, y durante todo este tiempo estuvo pacientemente recolectando evidencia y planificando su estrategia legal. Dios mío, susurró Lucía. Todas esas cenas familiares, esas conversaciones cordiales cuando nos encontrábamos en eventos. Ella estaba fingiendo todo el tiempo, no exactamente fingiendo. Una nueva voz resonó desde la entrada de la habitación. Elena apareció en la puerta, aún radiante en su vestido dorado, pero ahora sin la tiara de diamantes. Estaba observando, estudiando, aprendiendo.
Entró en la habitación con la confianza de alguien que tiene todas las cartas en el juego. «Elena». Diego se puso de pie, un último destello de su antigua autoridad brillando en sus ojos. «Necesitamos hablar a solas». «Ya no tenemos nada más de qué hablar a solas, Diego», respondió ella fríamente, sentándose elegantemente en el sillón frente a él. 22 años de matrimonio terminaron cuando decidiste que yo era solo un obstáculo para tu felicidad. «Escuchaste toda la conversación», dijo Lucía. No fue una pregunta, sino una observación conmocionada. Elena sonrió, y por primera vez esa noche pareció genuinamente divertida. «Querida, no solo escuché las conversaciones. Tengo grabaciones de audio, fotografías, estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito e incluso algunos mensajes de texto muy íntimos». Hizo un gesto a Montejo, quien abrió una segunda carpeta. «Todo meticulosamente catalogado y autenticado», continuó Elena. «Suficiente para respaldar no solo el divorcio, sino también las acusaciones penales de apropiación indebida y fraude fiscal». «¿Penales?». Diego se puso pálido. «Elena, no puedes estar hablando en serio». «Oh, pero estoy completamente seria», respondió, su voz adquiriendo una frialdad que él nunca antes había escuchado. «Robaste dinero de nuestra empresa, Diego. Creaste contratos falsos. Usaste recursos corporativos para financiar tu vida extramatrimonial y, lo que es aún más, declaraste gastos personales como gastos de negocios para reducir los impuestos». Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de él. En otras palabras, no eras solo un marido infiel, eras un criminal. Montejo sonrió diplomáticamente. Tal vez sería apropiado revisar las opciones disponibles para el señor Mendoza. «Por favor». Elena gesticuló con gracia. «Después de todo, todavía soy una mujer razonable». Montejo organizó los documentos frente a él. Opción 1. El señor Mendoza acepta el acuerdo de divorcio propuesto, confiesa las irregularidades fiscales y se compromete a testificar sobre los métodos utilizados para ocultar los recursos malversados. A cambio, recibirá el 10% de la empresa, además de las propiedades mencionadas, y evitará cualquier proceso penal. ¿Y la opción 2? Preguntó Diego, aunque ya temía la respuesta. Opción 2. El señor Mendoza rechaza el acuerdo. En este caso, toda la evidencia será enviada a la Fiscalía y a la agencia tributaria. El divorcio será contencioso, lo que resultará, probablemente, en la pérdida total de todos los bienes gananciales. Y existe una probabilidad significativa de prisión. ¿Y yo?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Elena se volvió hacia ella, y por un momento, su expresión se suavizó ligeramente. «En cuanto a ti, querida, reconozco que fuiste más una víctima de las manipulaciones de Diego que una conspiradora consciente». «¿Manipulaciones?», explotó Diego. Lucía sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Lo sabía? Elena levantó una ceja. «Señora Soler, ¿sabía que Diego estaba casado cuando comenzó la relación?» «Sí, lo sabía», admitió Lucía con vacilación. «¿Y sabía que estaba usando los recursos de la empresa para financiar vuestros encuentros?» «No». Lucía sacudió la cabeza vigorosamente. Él dijo que el dinero provenía de inversiones personales y de los contratos de consultoría que mi empresa firmaba con Mendoza y Asociados. Dijo que eran legítimos, que había trabajos de consultoría reales que realizar. Elena sintió que sus sospechas se confirmaban. Exactamente lo que pensaba. «Diego, no solo me engañaste a mí, también engañaste a esta pobre chica». «¿Pobre chica?». Diego se rió amargamente. «Elena, ella sabía que yo estaba casado. Ella participó activamente en la relación. Ella participó en una relación extramatrimonial». «Sí», asintió Elena. «Pero ella no participó conscientemente en delitos fiscales,
Hay una diferencia significativa. Montejo volvió a consultar sus documentos. La propuesta para la señora Soler es la siguiente. A cambio de su testimonio sobre cómo Diego le presentó los contratos de consultoría, su empresa recibirá inmunidad total de cualquier investigación. Además, Sierra Holdings estará dispuesta a considerar contratos de consultoría legítimos en el futuro. Lucía miró de Montejo a Elena, luego a Diego. «¿Y si me niego?» «Entonces», respondió Elena suavemente, «serás considerada co-conspiradora en los delitos fiscales. Tu empresa será investigada y probablemente te enfrentarás a cargos penales». El silencio en la habitación era ensordecedor. Diego podía escuchar el sonido distante de la música que venía del salón de baile, donde la fiesta continuaba como si nada extraordinario hubiera sucedido. «Elena», dijo finalmente, con la voz llena de derrota. «¿Por qué haces esto? Podrías simplemente haber pedido el divorcio». Elena lo estudió durante mucho tiempo antes de responder. «Diego, durante los últimos 22 años, dediqué mi vida a construir algo contigo. No solo un matrimonio, sino un imperio comercial, una reputación, una posición en la sociedad». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Y luego descubrí que mientras yo hacía esto, tú estabas destruyendo sistemáticamente todo lo que construimos. No solo traicionándome emocionalmente, sino literalmente robando el dinero que ayudé a ganar para impresionar a tu joven amante». Se volvió hacia él, y Diego vio lágrimas brillar en sus ojos por primera vez esa noche. «Convertiste nuestro matrimonio en una mentira, nuestra empresa en un recurso para tu vida extramatrimonial, y lo que es aún más, me convertiste en un hazmerreír para toda la sociedad madrileña». «Elena, yo». «¿Tú qué?», ella lo interrumpió. «¿Te arrepientes? ¿No sabías lo que estabas haciendo? ¿Fue solo un error?». Sacudió la cabeza con tristeza. «Diego, planificaste meticulosamente cada mentira, cada desvío de dinero, cada encuentro secreto, y durante todo este tiempo volviste a casa y fingiste ser un marido amoroso». «Todavía te amo», dijo desesperadamente. Elena se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Amor? Diego, ni siquiera me respetaste lo suficiente como para ser honesto conmigo. ¿Cómo puedes hablar de amor?». Volvió a su sillón y se sentó elegantemente. «No, querido. Lo que sentías por mí era conveniencia. Yo era útil para tu carrera, para tu posición social, para tu estabilidad financiera, pero cuando encontraste algo más emocionante, no dudaste en descartarme». «Eso no es verdad», protestó Diego, pero sus palabras sonaban débiles incluso para sí mismo. «¿No?». Elena abrió su bolso y volvió a sacar el teléfono. «Aquí hay un mensaje que le enviaste a Lucía la semana pasada. No puedo esperar a deshacerme de Elena definitivamente. Es como un peso muerto en mi vida». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía miró a Diego con un horror creciente, como si lo estuviera viendo por primera vez. «¿De verdad escribiste eso?», susurró. Diego no pudo encontrar palabras para responder. El mensaje era cierto, escrito durante un momento de particular frustración con Elena, pero escuchar las palabras repetidas en voz alta las hacía parecer crueles y despreciables. «Entiendo», dijo Elena suavemente, guardando el teléfono. «Creo que he dejado mi posición bastante clara». Montejo miró su reloj. «Sugiero que tomemos una decisión esta noche. Los acuerdos deben firmarse antes del mediodía de mañana para que se mantengan los términos propuestos». «¿Y si necesitamos más tiempo para pensar?», preguntó Lucía. «Entonces», respondió Elena, «los términos se volverán progresivamente menos favorables. A partir de mañana, al mediodía, la oferta de inmunidad a la señora Soler será retirada. El lunes, la oferta de acuerdo a Diego también será retirada.
Nos estás obligando a decidir bajo presión, acusó Diego. No, Elena corrigió con calma. Te estoy ofreciendo la oportunidad de minimizar las consecuencias de tus acciones. Pero mi paciencia y mi generosidad tienen límites. Se levantó de nuevo, enderezando su vestido dorado. Os daré 30 minutos para que discutáis entre vosotros. El abogado Montejo se quedará aquí para aclarar cualquier duda sobre los aspectos legales. Caminando hacia la puerta, se detuvo y se volvió una última vez. Oh, y Diego, independientemente de tu decisión esta noche, nuestro matrimonio ha terminado. La única pregunta es si prefieres dejar esta situación como un hombre que al menos trató de hacer lo correcto al final, o como un criminal que intentó luchar contra evidencia incuestionable. Salió de la habitación, dejando atrás el suave sonido de su vestido, susurrando en el pasillo de mármol. Diego se hundió de nuevo en el sillón, finalmente entendiendo la magnitud total de su situación. Elena no solo había descubierto su traición, sino que había convertido este descubrimiento en una obra de venganza calculada. Y ahora él y Lucía tenían 30 minutos para decidir cómo querían que sus vidas fueran destruidas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó esta historia de empoderamiento, no olvides darle un like y dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima aventura. 6 meses después de la gala, que se convirtió en una leyenda entre la alta sociedad madrileña, el despacho en el piso 22 tenía una nueva ocupante. Elena Sierra estaba sentada detrás de la misma mesa de caoba que un día perteneció a Diego, pero el ambiente se había transformado por completo. Las paredes ahora exhibían arte contemporáneo español en lugar de los trofeos corporativos masculinos, y grandes arreglos de flores frescas le daban vida y color al espacio. Revisó los informes trimestrales de la ahora renombrada Sierra Holdings, satisfecha con los números que vio. La empresa no solo se había recuperado del escándalo, sino que estaba prosperando bajo su nuevo liderazgo. La transición había sido sorprendentemente fluida, principalmente porque la mayoría de los clientes y socios de negocios la habían considerado durante mucho tiempo la verdadera fuerza detrás del éxito de la empresa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Marcia, su nueva asistente ejecutiva, entró con una expresión ligeramente preocupada. «Señora Elena, hay una persona aquí que le gustaría hablar con usted. Dice que no tiene cita, pero que es importante». «¿Quién es?» «Lucía Solar». Elena levantó la vista de los documentos, genuinamente sorprendida. En los 6 meses transcurridos desde la noche de la gala, había tenido un contacto mínimo con Lucía, principalmente a través de los abogados durante los procedimientos legales que siguieron. «Déjala pasar», decidió Elena, curiosa por lo que podría haber llevado a la ex amante de su exmarido allí. Lucía entró en la oficina con visible vacilación. Estaba visiblemente más delgada, su cabello cortado en un estilo más conservador, y usaba un simple traje de negocios que contrastaba drásticamente con la audaz elegancia que Elena recordaba de la noche de la gala. «¿Elena?» comenzó. Luego se corrigió. «Nora Sierra. Gracias por recibirme. Por favor, siéntate». Elena le indicó uno de los sillones frente a su mesa. «¿Te ofrezco café? ¿Agua?» «Café estaría genial, gracias». Elena hizo la petición a Marcia, quien se retiró discretamente. Un silencio tímido se estableció entre las dos mujeres hasta que llegó el café. «Bueno», dijo Elena finalmente, «imagino que no has venido aquí solo para una visita social». Lucía respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. «Vine a darte las gracias», dijo, sus palabras saliendo deprisa. «Sé que puede sonar extraño, pero necesito agradecerte por lo que hiciste esa noche». Elena levantó una ceja,
genuinamente sorprendida. ¿Gracias? Lucía, prácticamente destruí tu reputación en público y te obligué a testificar contra Diego. Me salvaste, corrigió Lucía, sus palabras ganando fuerza. En los últimos 6 meses, tuve tiempo de entender lo que realmente sucedió. Diego no solo me engañaba, me estaba manipulando, usándome, y yo era demasiado joven y estúpida para darme cuenta. Lucía hizo una pausa para tomar un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Cuando realmente comencé a analizar nuestra relación, me di cuenta de cuántas mentiras me había dicho. No solo sobre ti, sino sobre todo. Los contratos de consultoría que pensé que eran legítimos, los costosos regalos que dijo que provenían de sus inversiones personales, incluso las cosas que me dijo sobre sus sentimientos. ¿Cómo así? Después de que todo terminó, encontré mensajes antiguos de él en mi teléfono, mensajes que había olvidado. En uno de ellos, decía que tú eras solo una fase que necesitaba ser superada, que nunca te había amado de verdad. En otro, hablaba de lo fácil que era manipular a mujeres emocionales como yo. Elena sintió un toque de algo que podría haber sido vergüenza. Lucía, no. Ella continuó con determinación. Necesito decir esto. Durante los 6 meses que duró nuestra relación, pensé que estaba viviendo una gran historia de amor. Pensé que Diego había encontrado algo en mí que no podía encontrar en ti. Pero la verdad es que él solo estaba aburrido y yo era conveniente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Cuando revelaste todo esa noche, me sentí humillada, traicionada, destruida, pero también me sentí liberada, porque finalmente pude ver a Diego por lo que realmente era. ¿Y qué era realmente?, preguntó Elena suavemente. Un hombre que no respetaba a ninguna de las mujeres en su vida, respondió Lucía sin dudar. Te mintió durante meses, robó el dinero de la empresa que construyeron juntos y me usó como una fantasía para escapar de sus responsabilidades. Se volvió hacia Elena. Tú, por otro lado, cuando descubriste lo que estaba pasando, no te vengaste solo por ira. Te protegiste a ti misma. Protegiste tu patrimonio y extrañamente, también me protegiste a mí. ¿Cómo te protegí? Ofreciéndome una salida, explicó Lucía. Podrías haberme destruido por completo, incluido en las acusaciones criminales, arruinado mi carrera. En cambio, me diste la oportunidad de decir la verdad y empezar de nuevo. Elena estudió la cara de la mujer más joven, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo encontró sinceridad. ¿Y cómo es tu vida ahora?, preguntó. Diferente. Lucía sonrió por primera vez desde que había entrado. Muy diferente. Tuve que reconstruir mi reputación desde cero. Algunos clientes me abandonaron cuando salió a la luz el escándalo, pero otros respetaron mi honestidad al cooperar con las investigaciones. También empecé terapia. Necesitaba entender cómo me había permitido ser engañada tan completamente. Y bueno, aprendí mucho sobre mí misma. ¿Cómo qué? ¿Cómo había confundido la emoción con el amor, los secretos con la intimidad y los regalos caros con el afecto genuino? Respondió Lucía con brutal honestidad. Diego me hacía sentir especial, pero era la especialidad de ser un secreto, de ser un logro. Nunca se trató de amarme por lo que realmente soy. Elena lo sintió lentamente. Reconoció esos sentimientos, aunque desde una perspectiva diferente. ¿Y Diego?, preguntó. ¿Has sabido de él? Lucía sacudió la cabeza. Trató de contactarme algunas veces en los primeros meses, pero no respondí. Escuché que se mudó a Sevilla, que está tratando de comenzar de nuevo allí, pero no sé los detalles, y lo prefiero así. Firmó el acuerdo. Elena ya sabía la respuesta, pero quería escuchar la perspectiva de Lucía. Sí, firmó la mañana siguiente a la gala.
Creo que finalmente se dio cuenta de que no tenía una opción real. Lucía dudó. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Siempre supiste que él no me amaba de verdad? Incluso esa noche, cuando parecía que había elegido llevarme a la gala en lugar de a ti. Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Lucía, durante 22 años de matrimonio aprendí a leer a Diego muy bien. Y una cosa que siempre supe de él es que se amaba a sí mismo por encima de todo. Cuando descubrí lo de vosotros, mi primera reacción fue dolor e ira. Pero cuando comencé a investigar más profundamente, me di cuenta de que no eras una rival. Eras solo otro objeto que él quería poseer. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Por qué? Explicó Elena suavemente. Si Diego realmente te amaba, habría dejado nuestro matrimonio honestamente. Habría compartido los bienes según la ley, enfrentado las consecuencias sociales y construido una nueva vida contigo. En cambio, trató de mantener ambas situaciones mintiéndonos a las dos. Lucía sintió lentamente como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Tienes razón. Incluso cuando dijo que quería divorciarse, siempre había excusas para posponerlo. Nunca era el momento adecuado o había complicaciones que necesitaban ser resueltas primero. Exactamente. Diego quería tener lo mejor de ambos mundos, la estabilidad y el estatus social del matrimonio conmigo y la emoción de la relación secreta contigo. Nunca tuvo la intención real de elegir. Un silencio cómodo se estableció entre ellas. Elena estudió a Lucía, viendo a una mujer que había madurado significativamente en los últimos meses. «¿Puedo preguntar por qué realmente viniste aquí hoy?», dijo Elena finalmente. «Sé que no fue solo para agradecer». Lucía sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Me conoces bien, a pesar de que nos conocemos tan poco». Respiró hondo. «Vine a hacerte una propuesta de negocio». «¿Una propuesta?» «Mi empresa está creciendo, pero necesito un socio más grande para algunos proyectos internacionales. Investigué Sierra Holdings y tienes exactamente la experiencia y los recursos que necesito». Elena se apoyó en la silla, intrigada. «¿Y crees que yo consideraría hacer negocios contigo después de todo lo que pasó?» «Creo que eres una mujer de negocios inteligente», respondió Lucía con creciente confianza. «Y creo que reconoces el talento cuando lo ves, independientemente de las circunstancias personales». «Continúa». Lucía abrió su carpeta y preparó cuidadosamente una presentación. «Estoy especializando mi empresa en marketing digital para empresas que quieren expandirse a los mercados internacionales. En los últimos 6 meses, conseguí 3 clientes importantes que quieren entrar en el mercado europeo, pero necesito un socio con experiencia en comercio internacional». Le entregó los documentos a Elena. «Esto sería estrictamente profesional, con contratos claros y transparentes. Nada como los contratos falsos que Diego creó». Elena hojeó los documentos, impresionada a pesar de sí misma, con la calidad de la presentación y la solidez de los números presentados. «¿Estos resultados son reales?» «Completamente verificables. Puedo proporcionar referencias de todos los clientes, informes financieros auditados, todo lo que necesites». Elena continuó estudiando los números. La propuesta era realmente sólida, y Sierra Holdings había estado considerando expandir su división de marketing digital. «Lucía», dijo finalmente, «¿te das cuenta de lo extraño que sería para nosotras trabajar juntas? ¿Qué diría la gente? Dirían que 2 mujeres inteligentes superaron una situación personal difícil y encontraron una manera de crear valor juntas», respondió Lucía sin dudar. «O dirían que somos lo suficientemente profesionales como para separar los negocios de los asuntos personales. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que no podemos trabajar juntas? Entonces terminaríamos la asociación profesionalmente y seguiríamos nuestras vidas», dijo Lucía simplemente.
pero creo que tenemos más en común de lo que te imaginas. ¿Qué quieres decir? Somos dos mujeres que fueron subestimadas por Diego Mendoza. Lucía sonrió irónicamente. Él pensó que tú eras solo una esposa decorativa y que yo era solo una amante manipulable. Las dos demostramos que se equivocó. Elena se rió. Un sonido genuino de diversión. Tienes razón. Estudió a Lucía por un momento más. Luego tomó una decisión que la sorprendió. Está bien, consideraré tu propuesta, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, cualquier asociación será a menor escala inicialmente. Un proyecto piloto para probar cómo trabajamos juntas. Estoy de acuerdo. Segundo, contratos detallados sobre todo, revisados por abogados independientes. Absolutamente. Y tercero. Elena pareció dudar por primera vez. Si vamos a trabajar juntas, necesitamos resolver completamente el pasado entre nosotras, sin resentimientos ocultos, sin problemas sin resolver. Lucía lo tomó en serio. Elena, quiero que sepas que nunca te odié, incluso durante la relación con Diego. De hecho, siempre te admiré. Él hablaba de ti constantemente, tu inteligencia, tu habilidad para los negocios, tu posición en la sociedad. Creo que parte de lo que vio en mí fue una versión más joven y menos amenazante de ti. ¿Menos amenazante? Siempre fuiste igual de inteligente que él, capaz de desafiarlo y cuestionarlo. Yo era más fácil de controlar, al menos al principio. Lucía sonrió con tristeza. Irónicamente, eso es lo que hizo que nuestra relación fuera menos real para él. Elena consideró estas palabras, reconociendo la verdad en ellas. Sabes, Lucía, creo que tienes razón sobre tener más en común de lo que pensaba. Ambas aprendimos lecciones valiosas sobre valorarnos a nosotras mismas y sobre no permitir que hombres como Diego definan nuestro valor. Exacto, agregó Lucía. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que ahora veía con nuevos ojos. No como la esposa de Diego Mendoza, sino como Elena Sierra, una empresaria exitosa que vive por sus propios derechos. Muy bien, dijo, volviéndose hacia Lucía. Vamos a probar esta asociación, pero hagámoslo de la manera correcta. Gracias, Elena. Prometo que no te arrepentirás. Eso espero. ¿Y Lucía? ¿Sí? La próxima vez que un hombre intente decirte que eres menos capaz o menos valiosa de lo que realmente eres, recuerda esta conversación. Recuerda que eres lo suficientemente fuerte como para reconstruir tu vida, lo suficientemente inteligente como para reconocer tus errores y lo suficientemente valiente como para intentar algo nuevo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Lucía. Gracias. Y Elena, lo mismo para ti. No eres solo la ex esposa de Diego Mendoza. Eres una fuerza de la naturaleza por tu cuenta. Mientras Lucía se preparaba para irse, Elena reflexionó sobre cómo la vida había tomado giros inesperados. 6 meses antes, en la gala, había orquestado la destrucción pública de su matrimonio como un acto de venganza, pero lo que había surgido de las cenizas de esa noche era algo que nunca había anticipado, una versión más fuerte e independiente de sí misma. Ah, Lucía, la llamó cuando la mujer más joven llegó a la puerta. ¿Sí? Creo que deberíamos almorzar juntas la próxima semana para discutir los detalles de la asociación. Por supuesto. Por supuesto. Lucía sonrió. Pero esta vez yo pago. Después de todo, técnicamente sería un gasto comercial legítimo. Elena se rió a carcajadas, una risa libre y genuina que no había emitido en meses. Acepto. Después de que Lucía se fue, Elena regresó a su mesa y miró la foto enmarcada que había colocado allí recientemente. Una foto de ella sola, tomada durante un viaje reciente a Europa que había hecho para explorar oportunidades de negocios. En la foto, estaba sonriendo genuinamente, libre y segura de sí misma.
Ya no había fotos de Diego en su oficina o en su casa. No por enojo, sino porque había descubierto que no necesitaba su presencia, ni siquiera como un recordatorio, para definirse a sí misma. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Marcia. Señora Elena, el abogado Montejo está en la línea 1. Dijo que tenía buenas noticias sobre el proceso de divorcio final. Transfiéralo aquí. Elena. La voz familiar de Montejo resonó a través del teléfono. Me complace informarle que todos los documentos finales han sido firmados y registrados. Está oficialmente divorciada y bajo el control total de Sierra Holdings. Gracias, abogado Montejo. Ha sido excepcional durante todo este proceso. Fue un placer trabajar con usted. Y puedo decir que rara vez vi a alguien manejar una situación tan difícil con tanta elegancia y determinación. Después de colgar, Elena se permitió un momento de satisfacción silenciosa. El capítulo de su vida con Diego Mendoza se había cerrado definitivamente, pero a diferencia del final amargo que había anticipado, se sentía liberada. La mujer que había entrado en esa gala hace 6 meses era la señora Diego Mendoza, una mujer que parecía tenerlo todo, pero que no poseía nada. La mujer que se sentaba en esa oficina hoy era Elena Sierra, una empresaria, filántropa y arquitecta de su propio destino. Y por primera vez en décadas, no podía esperar a descubrir lo que el futuro le deparaba. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde, revisando propuestas para nuevos proyectos de Sierra Holdings, Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Elena, espero que estés bien. Sé que no merezco perdón, pero quería que supieras que reconozco el mal que hice y que siempre fuiste mejor de lo que merecía. Diego miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borró sin responder. No había nada más que decir entre ellos. En cambio, abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a escribir un plan de negocios para la nueva asociación con Lucía Soler. Porque si bien el pasado se había tratado de venganza y justicia, el futuro sería sobre crecimiento y posibilidades, y Elena Sierra estaba lista para abrazarlos todos. La nueva oficina de Sierra Holdings y Soler Asociados ocupaba 2 pisos enteros en uno de los edificios más modernos de Madrid. La asociación entre Elena y Lucía había florecido más allá de todas las expectativas, convirtiéndose en una de las empresas internacionales más respetadas del país. Elena estaba en su despacho cuando Lucía entró con una expresión divertida. Te vas a reír», anunció Lucía, con una revista en las manos. «Diego aparece en la columna social de la revista». «Hola», al parecer, se casó con una chica de 25 años. «Mismo patrón, ¿eh?» «Mismo patrón», asintió Elena. Pero aquí está la parte interesante. Según la revista, la nueva esposa ya ha contratado a un investigador privado, porque sospecha que él la está engañando. Elena negó con la cabeza, más con lástima que con satisfacción. Algunos hombres nunca aprenden. «No», asintió Lucía, tirando la revista a la basura. «Pero algunas mujeres sí, y nosotras somos la prueba viviente de eso». Elena sonrió, mirando por la ventana a la ciudad que había conquistado, no como la esposa de alguien, sino como ella misma. «Sí», dijo simplemente, «lo somos». ¿Te ha gustado la historia? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Déjanos tu opinión. Y un me gusta nos ayudaría mucho a seguir creando historias como esta.